costa norte de Puerto Rico, al oeste de la ciudad capital, se encuentra la segunda ciudad más importante en la isla después de San Juan, Bayamón. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, época en que su territorio se extendía río arriba, desde Palo Seco hasta Cataño, penetrando en las montañas del sur. Aunque el cacique indio de la región se llamaba Majagua, el pueblo toma su nombre de otro aborigen, dando lugar a que los colonizadores de aquellos tiempos llamaran Bayamongo a esta localidad. Los terrenos aluviales de este municipio han sido siempre muy aptos para la agricultura, lo que hizo que sus tierras se destinaran preferentemente al cultivo de la caña de azúcar. Como consecuencia, el desarrollo económico de Bayamón se caracterizó por la proliferación de ingenios y haciendas. Dadas estas condiciones, resulta fácil entender que el primer ingenio azucarero de Puerto Rico se estableciera en la hacienda Santa Cruz de Bayamón. En la actualidad de esta y otras haciendas solo quedan ruinas. Solo una, la hacienda Santa Ana, ha logrado superar los cambios y contratiempos socioeconómicos ante los que las demás haciendas sucumbieron. El primer propietario de la hacienda fue don Fernando Fernández, capitán de navío de la escuadra española en el tiempo de la colonia, a quien el gobierno español le otorgó esta hacienda en recompensa por sus servicios a la corona. Originalmente, a principios del siglo XIX, los terrenos consistían de alrededor de 4.000 cuerdas que se extendían desde cerca del actual fuerte Buchanan en Guaynabo hasta el lugar que ocupa la hacienda hoy día. Don Fernando dedicó gran parte de sus tierras al cultivo de la caña de azúcar, por lo que se vio en la necesidad de tener un molino de viento para agilizar el procesamiento de la caña. El mismo fue construido por los esclavos negros de la hacienda en el año 1827. A mediados del siglo XIX, y bajo el mando de don Manuel Fernández, hijo de don Fernando, la hacienda Santa Ana alcanza su mayor nivel de productividad agrícola. Es entonces cuando pasa a manos de don Pedro F. Fernández Umpierre, nieto del patriarca de la familia, quien estudió ingeniería civil en la Escuela Central de Artes y Manufactura de París. En el año 1870, y mientras se encontraba en Francia, don Pedro designó a un mayoral para que administrara su hacienda. Consta que este mayoral infligía a los esclavos los castigos corporales más crueles que se hayan registrado en la historia de la esclavitud negra en Puerto Rico. El maltrato y el atropello a que estaban sometidos los negros dieron lugar a varias rebeliones cuyo propósito era la abolición de la esclavitud y el consecuente establecimiento de una monarquía en la que un esclavo del pueblo de Bayamón sería coronado rey. Cabe señalar que una de las rebeliones más trascendentales se fraguó en el seno de la hacienda Santa Ana, donde una mujer, la esclava Magdalena, se convirtió en portavoz y feroz defensora de la causa abolicionista. Interesante que fuese una esclava, una mujer, el que de la hacienda Santa Ana, la que asumiera las riendas, ¿verdad?, de la defensa de sus demás compañeros, porque resultaba que en el siglo pasado, en esta hacienda y en otras haciendas, uno de los castigos que le infligían a los esclavos hombres era que si delataban el maltrato que ocurría en la hacienda, como castigo luego los vestían con trajes de mujer. Esto ocasionaba que los esclavos se sentían muy humillados y tenían miedo de delatar o señalar cualquier irregularidad en la hacienda. Y es por eso que la esclava Magdalena decide en la corte hacer la defensa de sus compañeros. Pero la esclavitud no fue el único obstáculo que tuvo que superar la hacienda. Hubo cambios drásticos en la economía y otras áreas de la sociedad puertorriqueña que pusieron en peligro su existencia. Para la década del 1870, don Pedro Fernández Umpierre se dio la tarea de fabricar por vez primera los productos que posteriormente darían fama definitiva a su familia y a su hacienda. Era costumbre de la época, especialmente en Europa, que las familias crearan sus propias bebidas y licores exclusivos.
Fue así como don Pedro ingenió una fórmula y se hizo de un alambique en el que producía un ron de calidad superior destilado de la caña de azúcar que se cosechaba en su propia hacienda. Solía añejar este licor en pipas o pequeños barriles que almacenaba en el sótano de su casa. Todos los familiares, vecinos, amigos y personalidades de la ciudad capital que visitaban la Hacienda Santa Ana fueron familiarizándose y mostrando decidida predilección por aquel ron del barril de don Pedro Fernández. Así que cada vez que el esmerado anfitrión recibía invitados en su residencia y les ofrecía alguna bebida, estos contestaban: «Nos agradaría saborear el ron del barrilito». Ya desde 1880 se incorporó una industria familiar que se dedica a producir lo que formalmente adoptó el nombre de ron del barrilito y además el alcoholado que lleva el nombre de la hacienda, Santa Ana. 2 décadas más tarde, el siglo finalizaba tras un período de turbulencias debido a fenómenos naturales, políticos y sociales, como por ejemplo el año terrible de las persecuciones contra los autonomistas, el 1887, el ciclón San Ciriaco, que afectó grandemente la agricultura y provocó serias inundaciones en el pueblo de Bayamón en el 1898, y la invasión de las tropas norteamericanas en la isla en ese mismo año. En esa última década del siglo XIX, que nace don Edmundo B. Fernández Latimer, quien es el actual propietario de la Hacienda Santa Ana. Don Edmundo fue testigo tanto del impacto de un proyectil que cayó en su hacienda durante el bombardeo de la guerra hispanoamericana, cuando contaba con solo 3 años de edad, como del impacto que tuvo la ley de prohibición sobre la fabricación de licores en la economía de su industria, cuando ésta ya estaba bajo su mando. Don Edmundo conservó la tradición familiar a pesar de la prohibición, y una vez abolida esta, obtuvo del gobierno federal una licencia para seguir produciendo el ron del barrilito a un nivel comercial. Don Edmundo Fernández se propuso mantener a toda costa la alta calidad de su ron, aunque no se produjera en grandes cantidades. No obstante, aquella elaboración que recomenzó tras el período de la prohibición con solo 3 pipas de ron, cuenta hoy día con una bodega de 3.300 barriles que puede vender un promedio de 10.000 botellas anualmente. Si se observa la etiqueta del ron del barrilito, se hallarán detalles muy interesantes. En la parte superior aparecen 3 medallas, 2 de plata y 1 de oro, conferidas en exposiciones internacionales. Las iniciales P y F corresponden al creador y fundador, don Pedro Fernández. El querubín con copa y barril representa simbólica y alegóricamente al querubín, que según la mitología griega, se posa en las nubes y ofrecía el néctar divino a los dioses del Olimpo. Las estrellas que se observan en la etiqueta del cuello distinguen la calidad del contenido, según una costumbre tradicionalmente francesa. Inicialmente, don Pedro asignó 3 estrellas a la calidad del producto. Luego, al pasar la producción a manos de su hijo, don Edmundo, se empieza a usar 2 estrellas y la etiqueta blanca y azul de fondo plata para el ron regular o de uso diario, con 3 años mínimo de envejecimiento, y 3 estrellas con la etiqueta blanca y azul oscuro, casi negro, de fondo oro, para lo que se conoce como ron superior especial o calidad máxima, con un periodo mínimo de añejamiento que estriba entre los 6 y los 12 años. El alcoholado Santa Ana también ha aumentado su mercado en los últimos años y se embotella semanalmente, a diferencia del ron del barrilito que se embotella cada 2 semanas. Ambos productos no poseen una comercialización demasiado amplia, sin embargo, gozan de calidad, el buen nombre y el prestigio que muchos productos competidores tienen que envidiar al reconocer su excelencia. 3.300 barriles repletos de gotitas de oro y otros cientos de miles de botellas de reconfortante aroma se han envejecido con el paso de los años para ser hoy testigos de que el genio boricua es capaz de hacerlo todo y en todo imprimir un sello de primerísima calidad. Según el historiador dominico Fray Mario Rodríguez León, es importante señalar que el éxito de esta hacienda reviste el que la familia Fernández ha sido una familia que ha querido siempre mantener las tradiciones más auténticas que definen la historia de la hacienda y una tradición que data desde finales del siglo XVIII.
Bayamón ha crecido a pasos agigantados hasta convertirse en un gran centro urbano e industrial donde el bullicio, las congestiones de tránsito y la contaminación ambiental son manifestaciones claras del mundo moderno. Mas, así como todo árbol tiene sus raíces, Bayamón tiene en la Hacienda Santa Ana una de las más profundas y arraigadas. Allí, las tradiciones y costumbres más genuinas se han mantenido firmes al paso del tiempo. Santa Ana, parte esencial de la identidad de un pueblo.